Listo, ya se inició grabación. Bueno, entonces aquí está la grabación de la sesión pasada. En esa grabación de la sesión pasada vamos a hacer un pequeño resumen para poder caer sobre lo que estábamos haciendo. Listo, ya se Entonces está grabando. Bueno, buenas tardes estuvimos a todos, muchas gracias por asistir. Estuvimos trabajando en este proyectico que estaba en Tinkercad, ¿sí? Y en este proyectico que está en Tinkercad es un proyectico que ya lo hemos montado. Ahora, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se hizo ese montaje? Es exactamente el mismo montaje que se ve ahí en el video. ¿Sí está viendo el video de los dos videos? ¿Sí? Ok. Entonces, que exactamente en este es el mismo montaje. Ahora, ¿por qué no de pronto en esta capacitación no les mostré yo pues cómo montar cada cosa? Pues la cuestión allí es que nosotros nos podemos demorar un buen tiempo haciendo este montaje, colocando las resistencias, colocando los LEDs, colocando el potenciómetro, colocando el sensor de temperatura, y eso, digamos que si ustedes buscan en internet hay varios tutoriales en los cuales ustedes pueden consultarlos y mirar cómo se hacen las conexiones. Sin embargo, yo les expliqué algunas cosas esenciales como los diferentes gateways que tendríamos: Arduino, SP, Raspberry Pi. Les comenté también sobre los puertos análogos, sobre los puertos digitales, sobre la diferencia entre un puerto análogo y un puerto digital. Entonces, por aquí precisamente recordamos un poco cuál era la metodología de desarrollo, ¿sí? Y volvimos a este proyecto que estaba montado en este simulador de Tinkercad. Y aquí pues lo que hicimos fue empezar a hablar un poco sobre esos requisitos, y aquí les estaba contando de cómo se conectaba el sensor de temperatura. Les decía que cada sensor y cada actuador tiene un datasheet. El datasheet se busca en internet. El fabricante de cada sensor y cada actuador generalmente coloca ese datasheet la información de la fuente de poder que debemos utilizar, cuáles son los pines por donde saca la información del voltaje, y después cuál sería la fórmula para nosotros convertir ese voltaje en una información digital. En específico habíamos visto el datasheet del TMP, ¿sí? Vamos a ver si aquí está el datasheet del TMP35, y ahí decía en una vista inferior dónde se conectaba a voltaje, dónde se conectaba a tierra y de dónde salía el valor de voltaje que nosotros debíamos después tomar para poder hacer la conversión. En específico, este TMP36 se conecta, entonces cuando se coloca de esta manera, entonces se conecta esta parte a voltaje, la parte inferior se conecta a voltaje. Si aquí en la cámara ustedes lo están viendo, aquí está, bueno, aquí está un poquito al revés el, el circuito estaría más o menos así, ¿sí? Y aquí este es el elemento del cual nosotros estamos hablando, y a la parte izquierda se está conectando tierra, y a la parte derecha se estaría conectando, bueno, no sé cómo lo están viendo ustedes, izquierda o derecha, pero porque aquí el video no sé si me lo está volteando o no, ¿sí? Pero para este lado donde estoy apuntando, pues es donde se está conectando voltaje, y para este lado donde estoy apuntando se está conectando la tierra, y en la parte del centro es donde sale el voltaje que se convierte. El TMP en específico se puede conectar a 5 voltios, y creo que también se puede conectar, si bien no me acuerdo, también se puede conectar a 3 voltios. Lo que haría es que cuando se calcule la fórmula para convertir ese voltaje en temperatura, es que nosotros en la fórmula colocamos, en vez de 5 voltios, colocamos 3.3 voltios. Y lo mismo se hace con los demás elementos. Ahora, si ustedes buscan en internet Sketch Arduino para conectar una fotocelda, ustedes van a encontrar el valor de lo que se esté colocando acá, qué resistencia se coloca acá, o qué resistencias nosotros colocamos acá para los LEDs, que normalmente son de 220 ohmios, ¿sí?
y aquí qué resistencia se está utilizando. Dependiendo de las resistencias que nosotros utilizamos, después se tiene que hacer un proceso de calibración. Aquí estamos colocando un potenciómetro, es para uno de los ejemplos que nosotros tenemos y que más adelante vamos a ver con mayor detalle. Bueno, aquí estamos explicando cuáles eran las diferencias de lo que era una señal análoga con respecto a las diferencias de lo que era una señal digital, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos nosotros arriba es lo que puede ser una señal análoga, y eso puede ser un sensor de temperatura o un sensor de luz que da una fotocelda, y abajo tenemos una señal digital que normalmente la utilizamos con los actuadores, que es para encender o apagar. Entonces, esto digamos que es la parte de resaltar de lo que habíamos hecho. Normalmente en el Arduino, que es el ejemplo que estamos utilizando aquí, tenemos 6 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas de señales análogas, y tenemos estos puertos también de entrada o salida digital, son puertos de propósito general. Sin embargo, habíamos hablado que habían unos puertos que se utilizaban como el 0 y el 1 para comunicación de datos. Listo, después vimos otro posible gateway que podría ser el ESP, y el ESP tiene una sola salida análoga y tiene varios puertos de propósito general que se pueden utilizar como salida digital, o que se pueden utilizar conjuntamente para otros tipos de sensores que utilizan I2C o utilizan dos puertos para transmitir datos, como lo que está mostrando acá. Listo, eso fue lo que hicimos, y después hicimos un pequeño programita donde hicimos una de las pruebas, y aquí pues les estaba mostrando también cuál era la interfaz de los proyectos que se encuentran en el GitHub, que se podrían descargar al Visual Studio Code. Entonces, por ahora pues no estamos entrando aquí al Visual Studio Code, estamos mirándolo a través del simulador de Tinkercad, y posteriormente vamos a descargar los ejemplos y vamos a hacerlos sobre el Visual Studio Code, para que lo otro lo hagamos de manera específica. Si ustedes pueden conseguir, por ejemplo, un kit de Arduino con sensores y actuadores y pueden armar el experimento que tenemos acá, pues sería mucho mejor. Y si pueden conseguir, por ejemplo, el ESP, pues sería mucho mejor, porque pues lo estarían haciendo realmente con los elementos que nosotros estaríamos manejando aquí. Bueno, ese es como el resumen de lo que se había hecho anteriormente. Entonces voy a abrir aquí el proyecto. Bueno, yo le cambié ese nombre por Proyecto Oficina Inteligente. No sé si necesitan volver que les comparta el vínculo de este proyecto en Tinkercad para que puedan acceder. Vamos a ver si les puedo compartir otra vez el vínculo. El vínculo.
Listo, ahí está el vínculo compartido. Listo, y vamos a ir, bueno, aquí en Tinkercad no encontré cómo ir guardando varios archivos, pero voy a ir haciéndolo por aparte. Entonces ustedes pueden abrir un editor como un Notepad, ¿sí? Pueden abrir ese editor o un Sublime. A mí me gusta un poquito más el Notepad++, y allí podemos nosotros copiar y pegar lo que yo les voy a mandar. Desde allá al WhatsApp les voy a ir mandando los diferentes códigos. Bueno, y aquí le ha llegado uno que dice taller 01, encender, apagar, bombillo, INO, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros estábamos siguiendo? Nosotros estábamos siguiendo un ejemplo que teníamos con 4 requisitos. Y en ese ejemplo estábamos mirando los diferentes requisitos y estábamos colocando 2 sensores, un sensor de temperatura, un sensor de luz, y estábamos colocando 2 actuadores. Un actuador que corresponde a un ventilador y otro actuador que corresponde a un bombillo. Eso es lo que estábamos haciendo en ese momento. Y el montaje que nosotros tenemos aquí, pues tenemos simulado el LED. Uno de los LEDs corresponde al ventilador y el otro LED corresponde al bombillo. Y aquí está montado el sensor de luz, que es la fotocelda, y el sensor de temperatura. Y en el Tinkercad pues también está montado el mismo proyecto, pero está montado ya con el simulador. Entonces aquí está, tenemos que el requisito 1
dice que al detectar que la luz del día ha bajado por debajo de cierto umbral, se debe encender el bombillo, de lo contrario se debe mantener apagado. Entonces estamos revisando eso. Entonces, y el requisito 2 habla de que si la temperatura sube por encima de cierto umbral, se debe encender el ventilador, de lo contrario se debe mantener apagado. Entonces ahí por eso tenemos los dos actuadores y los dos sensores. Lo que nos dice la metodología es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es un trabajo en desconexión. O sea, la metodología de desarrollo nos dice que obviamente el primer trabajo es el de diseño, que ya lo hicimos, pero el primer trabajo, el nivel 1, es el trabajo no conectado, que lo que hacemos nosotros es colocar los sensores, los actuadores, probar cada uno de los sensores actuadores y mirar que estemos recibiendo la información que nos corresponde. Entonces, los sketch que les voy a mandar, o los programitas que les voy a mandar, el primero trabaja sobre lo que sería el bombillo. Entonces ese es el primero que nosotros tendríamos que descargar allí, que sería este, ¿sí? Y como les dije, ustedes para poderlo visualizar, si tienen Arduino instalado, pues lo pueden ver en Arduino, pero también esto lo pueden ver en un editor como el Notepad++, ¿sí? Entonces aquí lo estoy visualizando, es este. Pero lo que quiero que hagan es que lo copien y se vayan a Tinkercad, le den clic sobre código y lo peguen allí. ¿Sí? Ustedes debieron haber creado algunas copias, una copia de ese proyecto para que ustedes trabajen su propio proyecto. Ya, y con esto que nosotros hemos colocado aquí, no sé si se alcanza a ver bien o se ve muy pequeñito. Se ve muy pequeñito. ¿Mejoró? Es que se desconectó por lo que lo metí en modo avión. Listo, listo, ya volví. Qué pena con ustedes, pero presioné el modo avión. Ahí lo ven, todavía se ve muy pequeño. Cuéntame, ya lo cambio. Bueno, ahí sí están viendo el modo, bueno, ustedes lo deben estar viendo en sus propios equipos también. Entonces, en este código, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Sí? Entonces, miremos aquí que permítame, yo les hago aquí un truquito. ¿Sí? Aquí si ustedes se dan cuenta, con este bombillito, con este de acá, nosotros vamos a hacer la simulación del bombillo. ¿Sí? Y este bombillito está conectado por acá arriba, bueno, ahí me quedó, por acá arriba está conectado al cable verde que está acá y el cable verde está conectado al pin número 4, ¿sí? Entonces, ese es el que nosotros vamos a manejar allí. Entonces, por eso, en la declaración general, lo que nosotros vamos a colocar aquí es una variable general. Esa variable general, por eso es una variable que no va a cambiar.
como no va a cambiar, es una constante. Entonces nosotros decimos const de tipo entero, le coloco el pin de entrada, que va a ser el del bombillo, y que es el 4, ¿sí? Eh, como es un puerto digital, entonces se coloca solamente el número del puerto, y es al cual está conectado el bombillo que yo quiero encender o apagar. Luego, como les había comentado, existen dos funciones, una función de configuración y otra función que se repite constantemente, dado que lo que estamos trabajando nosotros aquí es un microcontrolador. Nosotros estamos trabajando aquí un microcontrolador, entonces el microcontrolador permite que nosotros en el setup coloquemos esas configuraciones iniciales y luego genera un bucle repetitivo eh, que se sigue repitiendo mientras tenga energía el microcontrolador o hasta que no se haga un reset. Entonces estas instrucciones se van a repetir continuamente. Lo primero que hacemos aquí es que establecemos cuál es el modo de uso de los puertos de entrada y salida. Normalmente a los puertos que se les dice si va a ser de entrada o va a ser de salida es a los puertos digitales. A los puertos análogos también se les puede colocar si va a ser un puerto de entrada y salida, pero normalmente no es necesario hacerlo con los puertos análogos. En este caso, tenemos un puerto digital que es el puerto número 4, el D4, digital 4, que queremos prender y energizar el bombillo. Entonces, por eso le decimos aquí en pin mode, le decimos el bombillo pin corresponde al 4 y le decimos output. Cuando nosotros hacemos esto, estamos diciendo que por ese puerto vamos a mandar una señal digital. Si la señal digital que mandamos es voltaje, entonces nosotros tenemos que mandar un height. Si la señal digital que vamos a mandar es tierra, tenemos que decirle low. Entonces, una vez que nosotros hemos configurado el puerto, ya podemos ir al repetitivo y le decimos digital write. Entonces vamos a escribir sobre el puerto digital el pin, que es el 4, le decimos height y aquí se encendería el bombillo. Luego esperamos un segundo y luego escribimos un low y apagamos el bombillo. Y luego hacemos una espera de un segundo nuevamente. Esto es lo que esperaríamos que funcionara aquí en la simulación, ¿cierto? De por sí eso fue lo que hicimos hasta donde llegamos y fue lo que trabajamos la última sesión. Entonces, si yo le digo aquí iniciar simulación, nosotros nos vamos a dar cuenta que efectivamente comienza a prender y apagar ese bombillo. Aquí vemos que está prendiendo y apagando, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Listo? Entonces, hasta ahí nosotros estamos haciendo solamente con un actuador, que es el bombillo, estamos controlando ese actuador. Estamos diciendo por qué puerto lo vamos a controlar y estamos diciendo que podemos prenderlo o que podemos apagarlo, ¿cierto? Este bombillo, si nosotros queremos implementarlo ya lo queremos implementar real digamos, en la tarjeta como tal, hacemos exactamente las mismas conexiones, solamente que, y si queremos conectarlo a un bombillo real, en vez de colocar un LED, lo que aquí colocaríamos sería un relay. Y un relay permite precisamente conectar la línea de corriente de la casa y una entrada digital en la cual cuando le llegue un 1, entonces va a permitir la corriente, cuando le llegue un 0, interrumpe la corriente. Entonces así estaríamos prendiendo y apagando el bombillo de verdad. O sea, ya hacer el montaje final, pues es algo que se puede hacer, pero por ahora, digamos que lo que nosotros hacemos aquí es a un nivel de prototipado. Sí. Bueno, vamos a revisar ahora el siguiente proyecto que les voy a mandar. A ver. ¿Les funcionó? Los que están conectados. Listo, perfecto. Les voy a mandar otro que es el taller 02. Y ese 02 va a ser el ventilador. Entonces,
Es muy parecido al otro proyecto, pero la diferencia está en que el puerto es diferente. Entonces, en cuenta que es el mismo proyecto que nosotros tenemos anteriormente, ¿sí? Solamente que aquí ya no estoy diciendo que es bombillo pin, ¿sí? Sino que estoy utilizando ventilador pin. ¿Y dónde está conectado ese ventilador? Ese ventilador está conectado al pin 9. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí está el número 9. ¿Sí? Y este va a conectar el otro bombillo, que es este bombillo que nosotros tenemos acá. Esa es, digamos, la diferencia, pero en esencia es el mismo proyecto. Entonces, lo que deben hacer es copiarlo. Se van aquí al proyecto, lo pegan. Listo. Lo pegan, es que no hay que detener la simulación, ¿no? Y le dicen iniciar simulación. Listo. Y entonces, si se dan cuenta, ahora se está prendiendo, es el otro bombillo. ¿Sí? Se está prendiendo, es este otro bombillo. Entonces, realmente aquí lo que hemos manejado es que para los actuadores, normalmente lo que nosotros tenemos en los actuadores es un manejo en el cual en los actuadores tenemos son estados normalmente, ¿sí? El estado puede ser prendido o apagado, ¿sí? Entonces esa es la información que nosotros tenemos de un actuador. Ahora pueden haber otros actuadores como por ejemplo un motor, y el motor puede estar prendido pero en una posición específica, o sea puede haber algo otra información, ¿sí? Pero los actuadores están relacionados con esa información, ¿sí? Y normalmente lo que nosotros mandamos es un high para prenderlo o un low para apagarlo, ¿de acuerdo? Eso es lo que haríamos. Entonces aquí ya hemos probado por aparte los dos actuadores, el actuador del bombillo y el actuador del ventilador. Ahora vamos a probar por aparte, vamos a hacer el sketch por aparte de los sensores. Les voy a mandar entonces el siguiente. Y el siguiente dice taller 1.1, leer temperatura. Vamos a mirar qué trae este. Entonces, vamos a leer la temperatura con un TMP36. Este TMP36 fue el que nosotros colocamos tanto en el simulador como en el prototipo que les mostré aquí en hardware. Nosotros tenemos que saber exactamente cuál es el sensor, porque dependiendo del sensor, el fabricante establece una precisión y establece una forma de convertir el voltaje en una información digital. En este caso, para el TMP36 hay una fórmula que eh, nos permite sacar eso. Mirando el datasheet del proveedor, cuando nosotros hagamos la lectura del voltaje, esa lectura del voltaje, y además aquí estoy mostrándoles cómo hacer una función. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí al final es una función que calcula la temperatura dependiendo del voltaje recibido. Bueno, o aquí captura el voltaje, entonces el voltaje se hace con analog read. El pin o la variable que recibe esta función es la variable que se le pasa aquí al analog read y nosotros tenemos que multiplicarlo por este valor. ¿Este valor de dónde se saca? Del datasheet. En el datasheet el fabricante dice que ese voltaje tenemos que multiplicarlo por esto y después esta fórmula get voltaje, miren la que está aquí mismo, me captura una temperatura y para terminar de calcular la temperatura, le digo la temperatura es igual a la temperatura menos 0,5%. Esta fórmula toda la hubiera podido meter aquí adentro, ¿sí? Para que
no era, para que no fuera solamente get voltaje, sino calcular temperatura. La hubiera podido haber metido completamente aquí, pero lo dejé por aparte para que se den cuenta también que en el siguiente yo puedo obtener también un voltaje de otro sensor específico. Entonces, esta fórmula va a depender del sensor. Ahora, normalmente ese voltaje, tal como se mostró allí, ese voltaje va a estar entre un rango, ¿sí? Entonces, yo les había mostrado a ustedes, por ejemplo, que les había dicho que normalmente nosotros tenemos una cosa como esta, ¿sí? Y aquí viene un voltaje y aquí viene el tiempo, ¿sí? Y normalmente estos sensores ponen un voltaje de 0 voltios y colocan por aquí 1024 voltios, ¿sí? Y él normalmente te va a dar una medida. Cuando tú lo midas en el tiempo, él te va a dar un punto acá. Después te puede dar otro punto, después te puede dar otro punto, después te puede dar otro punto, te puede dar otro punto y te puede dar otro punto, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a unir los puntos, tú puedes obtener una curva así de los diferentes voltajes que has medido, ¿sí? Pero esto realmente es un valor de voltaje. Ese valor de voltaje, que este podría ser, por ejemplo, 520 voltios, ¿sí? Este podría ser 600 voltios, por ejemplo, ¿sí? Este podría ser 400 voltios, ¿sí? Está relacionado directamente a un valor de temperatura, ¿sí? ¿Y cómo saco cuál es el valor de temperatura? Aplicando la fórmula que me dio el fabricante. El fabricante me dice la fórmula que yo le mando ese voltaje y él me dice entonces la temperatura en grados centígrados es tanto. Y esa es la fórmula que se está aplicando en esta parte. Esa fórmula es la que se aplica. Entonces, ya aquí, cuando yo le digo imprímalo, él va a imprimir es la información digital. Convertí esa señal física, que es un voltaje que fue medido a través de un componente físico, en una señal, en una medida digital. Y eso es lo que hace un gateway. Un gateway lo que hace es convertir esas señales físicas en digitales. Y luego lo que hago es imprimirla en pantalla. Como estoy utilizando un mecanismo de comunicación, quiere decir que mi gateway está conectado al computador y por esa salida serial voy a enviar esta información. Entonces tengo que inicializar el puerto. Tengo que decirle que se inicialice el puerto, ya sea en 115.000, 48.000 o 9.600 de frecuencia, pero nosotros tenemos que inicializarlo para que se configure el puerto del computador con el puerto del Arduino en este caso. Y luego cuando yo le digo imprimir, él manda esa señal, sale del dispositivo. ¿Por dónde sale? Por la conexión USB y luego la podemos visualizar en el propio computador. Demora un segundo y vuelve y se repite esto. Vuelve y calcula la temperatura, vuelve y la imprime. Demora un segundo, vuelve y calcula la temperatura y vuelve y la imprime. Recuerden que para calcular la temperatura, él llama aquí una función y la función lo que hace es esta multiplicación y devuelve esta multiplicación y luego termina de calcular la temperatura aquí. ¿Listo? Listo esto, lo voy a copiar. Voy a detener la simulación. Voy a pegar aquí y le digo iniciar simulación. Ahora, monitor serie está acá, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar lo que aparece en el monitor serie. Le doy clic sobre el monitor serie, ¿cierto? Me está diciendo que ahí está en 24.71 grados, ¿sí? Como esto es un simulador, pues esto lo colocó en un valor más o menos aleatorio de lo que puede ver en la temperatura en este momento, ¿sí? Pero yo podría darle clic aquí sobre TMP y si se dan cuenta aquí apareció una barrita, ¿cierto? Y esa barrita me permite simular un cambio de temperatura. Si yo le doy clic sobre la barrita y la muevo, y si aumento el voltaje, mire que si aumento el voltaje, se aumenta el valor de temperatura, ¿sí? Aquí estaríamos recibiendo un voltaje alto y el valor de la temperatura es de 57. Aquí estaríamos recibiendo un voltaje más bajo y el valor de la temperatura es de 15, ¿sí?
Voy a detener aquí la simulación. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir ese, no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en otra parte. Copié el serial print lane y le voy a, para que miremos cuál es ese valor. Listo, entonces aquí me va a imprimir el valor del voltaje que está leyendo, luego lo convierte en temperatura y luego imprime la temperatura. O sea que aquí nos va a aparecer dos medidas. ¿Sí? Ahí nos van a aparecer dos medidas. Entonces voy a iniciar la simulación. Entonces mire, 153, 24.71. 153 es en voltaje y está midiendo, ese 153 de voltaje corresponde a 24 grados. Voy a subir el voltaje. Para un voltaje de 270 estaríamos a 81 grados. Para un voltaje de 358 estaríamos a 124 grados centígrados. Quiere decir que estaríamos calcinados ahí. ¿Sí? Estaríamos calcinados. O podemos bajar el voltaje. Desde en cuenta que la respuesta es lineal. ¿Sí? Un voltaje de 110 corresponde a 3 grados centígrados. Aquí estaríamos congelados. ¿Sí? Entonces, digamos que esta parte del simulador nos permite hacer como esos juegos y nos permite revisar eso. ¿Cómo sería entonces en el dispositivo que nosotros tenemos desplegado aquí? Vamos a verlo aquí. Yo lo voy a cambiar aquí. Ahora vamos a mirar qué es lo que se habilita. Aquí no tenemos el administrador de dispositivos.
y no, abrí fue otra aplicación. Esta no era que quería abrir. ¿Estás seguro que se va a salir? Sí. Es el gestor, el administrador de hardware. Administrador de dispositivos, administrador de dispositivos. ¿Sí? ¿Será este? Sí. No, me abrió fue otra cosa, espera. Configuración. Creo que es gestor. Panel de control. Panel de control, sí, panel de control. Abrir el panel de control y busquemos el gestor de dispositivos. Administrador de dispositivo es este. Y ahí en el administrador de dispositivo, aquí en Windows, ustedes se pueden ir a la parte donde dice puertos y antes de conectarlo no había nada y ahora aquí me aparece COM3, ¿sí? Entonces esta es una de las partes donde ustedes pueden verificar en qué puerto. Si colocan y conectan otro dispositivo, aquí les va a aparecer otro puerto COM o les va a aparecer otro nombre aquí de puerto. Cuando conecten el ESP, aquí les va a aparecer otro nombre de puerto, ¿sí? Esta es una parte por la cual ustedes pueden visualizar esa información, pero la otra parte es por el Visual Studio Code. Entonces aquí en el Visual Studio Code hay una parte que es el platformio. Y aquí en el platformio yo le digo aquí devices y aquí me dice que está conectado el COM3. ¿Por qué es importante saber cuál es el puerto al que se conectó? Porque ese es el puerto con el cual vamos a configurar los proyectos que nosotros tengamos acá, ¿sí? Entonces, de los proyectos que nosotros tenemos aquí, tenemos un proyecto que dice leer sensor análogo. Vamos a mirar este proyecto, ¿sí? Y este proyecto tiene aquí una parte que dice platformio INI. Y mire que aquí dice que está conectado al COM3. Como ya está configurado, no hay ningún problema. Y que se conecta a una velocidad de 115.200. Y se está conectando a través de una plataforma Arduino Uno. Esto es importante en la configuración de platformio cuando estemos utilizando Visual Studio Code. En este momento no se preocupen si todavía no están manejando este entorno. En su momento, cuando entremos a Visual Studio Code, les voy a explicar cómo crear el proyecto y cómo hacer esto paso a paso, pero por ahora, como estamos utilizando un simulador, pues no empecé con Visual Studio Code. Me interesa mostrarlo aquí para poder bajar el programa sobre la placa de Arduino. Entonces ahí ya está colocado y miremos el proyecto. Entonces el proyecto lo primero que hace es hacer esta inicialización, ¿sí? Donde el pin de la fotocelda, bueno, aquí está hablando de la fotocelda, pero vamos a cambiarlo aquí por otra cosa, por el que nosotros copiamos. Vamos a ver. Copiar. No voy a quitar esto porque esto sí lo necesita el Visual Studio Code. Voy a cambiar esto temporalmente. Es el mismo que nosotros tenemos allí. Dice que está conectado, el pin de temperatura está conectado al acero. Tengo que verificarlo sobre la placa, ¿sí? Sobre la placa efectivamente lo tengo conectado sobre el acero. Entonces ahí lo mantengo. Y mire que el serial begin aquí está en 9600, pero no, aquí en la configuración
en la configuración yo lo estoy conectando es a esto, entonces eso tiene que estar igual. Entonces, para que puedan comunicarse. Y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí ya lo que voy a decir es que voy a, si ven aquí, en el chulito dice Platform UI Build. Entonces, yo le voy a dar clic allí para que él haga la revisión del código que nosotros tenemos allí. Ah, bueno, aquí me está diciendo que cuál taller es cuál es el proyecto que voy a configurar, y el proyecto tendría que ser el taller 1, leer sensor análogo. Entonces vamos a parar aquí este, y aquí el taller por defecto es aquí abajo. Y el taller por defecto es leer sensor análogo. Listo, aquí ya tengo el taller por defecto leer 1 sensor análogo, que es el que acabé de copiar. Ahora sí le voy a decir plataforma Build. No lo puedo hacer, dice que void loop, que el voltaje no fue declarado. Ah, bueno, listo. En este caso tengo que predeclarar la función. Entonces aquí esta función o la predeclaro arriba o la coloco arriba. Entonces la voy a pasar arriba. Listo, ya pasé la función arriba para que cuando la función sea llamada desde la función loop, él ya la conozca. Voy otra vez a decirle build. Listo, ya dice que corrió exitosamente. La pantalla que estoy compartiendo es la de 3 cámaras, la de 2 cámaras. Sí, Sí, listo. Bueno, ahora voy a mandarlo. Mire que aquí tenemos la flechita que dice upload. Entonces lo voy a enviar. Ustedes en cuenta que aquí va a empezar a prender estos dos bombillitos que nosotros tenemos acá, que es el de transferencia. Entonces le voy a decir, cárguelo. Él vuelve a hacer una compilación y después comienza a transferirlo. Tengan en cuenta que ahí ya comenzaron a prender los bombillitos enviando la información. Y listo. Ahora tengo que abrir el monitor serie. El monitor serie es este que tengo yo acá. Ahí es donde está recibiendo la información que le está mandando el Arduino. Este de acá. Entonces mire, ahí me está diciendo que la temperatura es de 43. Aquí nos estamos quemando. Quiere decir que está mal configurado esto. Por alguna razón tengo mal configurada el valor de temperatura que yo tengo acá. Esto debería darme un valor un poco diferente. Quiere decir que esta conversión que yo estoy haciendo aquí, esta conversión que estoy haciendo aquí, puede ser que esté mal, ¿sí? Entonces, permítame un segundito. Ok, entonces como les decía, ahí yo tengo que revisar. Mira que aquí el simulador dice una cosa, pero aquí ya nuestro desarrollo que nosotros tenemos aquí está mostrando aquí otra cosa, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar si es que el sensor que yo tengo allí está dañado o la fórmula que estoy utilizando aquí de pronto es diferente. Ustedes pueden abrir una ventana de explorador, ¿sí?
y pueden decir leer temperatura TMP 36 Arduino programa. Entonces aquí me lo está mostrando. Mire que son las conexiones que nosotros tenemos, ¿sí? Aquí nos está colocando la fórmula, dice la fórmula es esta, ¿sí? Voy a hacer el cambio allá. Esa lectura es este que es voltaje, ¿no? ¿Sí? Listo, miren, entonces me está diciendo que esta temperatura me faltó definirla. Listo, así es. Entonces me está diciendo que esta temperatura es a la lectura por esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo con respecto a esto a ver si hay cierto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente reconstruyo para ver si no tengo un error de programación. Está bien. Ahora lo que hago es subirlo, upload. Entonces ya se dan cuenta, allí comienza a subirlo. Listo. Y ahora se abre aquí el monitor serial. Vamos a ver qué es lo que nos está midiendo. 50.20 está midiendo exactamente lo mismo. O sea, este valor, esta fórmula es exactamente la misma fórmula que yo estoy utilizando acá, ¿sí? Entonces, la razón de que esto esté dando un mayor voltaje puede hacer que este sensor no esté funcionando correctamente o esté dañado. Esa sería la única razón. O que no sea el TMP36, sino sea el LM35, pero no veo absolutamente nada. Puedes mirar si tiene monitores. Porque si es un LM35 se mide con una fórmula completamente diferente. ¿Qué es? ¿TMP qué? Era 35. Debe ser 36. 120 será voltaje. ¿Tú no tienes ahí el TMP en lo que compraste? Uy, Oscar. Tendría que sí, ahí ya debe ver 36. 36. Sí, no, 36, 120. Creo que ya va a haber uno. Aquí viene completo. Mira, aquí a ver si el TMP 36. Ese es el 36. Mira aquí. Nunca lo usamos. De esta manera. Un cosito.
Sí, porque las conexiones están bien hechas, pero lamentablemente puede ser que se haya dañado ya en la... Creo que están acá. ¿Podremos estar a 36 grados? Sí. 29 grados. ¿Cuánto? 29. 29. Aquí está marcando ya 35. Por acá hay un sensor de temperatura. ¿Dónde lo vamos acá? Sí, es uno de estos. Debe bajar. Otra bolsita con sensores allí. Este es el que tiene, este es un DTH, un sensor de temperatura, es más complejo. Bueno, veámoslo así. Ahora ya está bajando, mire. Por acá está. Mire que ahora sí ya está un poquito más cerca. ¿Cuántos grados tenemos aquí? Mira, aquí dice que tenemos 28 grados. Sí, estamos bien. ¿Sí? Aquí dice que estamos a 28 grados. ¿Sí? Y aquí ya lo conecté, hundí un poquito más el sensor y mire que el sensor ya está dando más o menos 32. Ahora sí ya está tomando más o menos el valor que es. ¿Sí? Bueno, entonces, y puede ser que sí sea 32, porque normalmente cuando uno mira la temperatura digital que un servicio como estos te da, esos servicios, esa temperatura no es exactamente la temperatura donde nosotros estamos, ¿no? Porque es una temperatura normalmente de una estación meteorológica que normalmente está en los aeropuertos. O está en algunas partes donde hay mayor flujo de aire. Aquí hay menor flujo de aire y posiblemente este sí sea el valor que tengamos aquí en el salón, 32 grados. Lo hundí un poquito más y ya hizo mejor conexión. Ese es el problema de nosotros cuando estamos conectando los sensores así directamente. Ahora, a ver, aquí cómo hacemos la prueba de que sí sube la temperatura. Pues toca calentarse la mano, calentarse el dedo aquí, ¿sí? Y tocar el sensor para que comience a subir la temperatura. Entonces, mira, ahí sube a 32, 32.60, 33, 34, ¿sí? Entonces ahí efectivamente subió la temperatura. Ahora quito los dedos y la temperatura ya baja, ¿sí? Entonces no era problema de la fórmula, sino era problema era problema del sensor que se estaba calculando mal. Entonces voy a volver a colocar la fórmula que teníamos original. Y voy a volver a enviarlo al dispositivo. Y ahora sí tiene que estar notando bien también. Entonces era un problema de conexión. Listo, sí. El sketch original que les mandé está funcionando correctamente. ¿Listo? Entonces ya probamos este sensor. Nosotros podemos probar otro sensor, por ejemplo este es interesante, que es el del potenciómetro. Vamos a mirar este ejercicio de acá. Punto ino. Pero debe cuidar. El funcionamiento. Vamos a ver si aquí me deja.
all types y le pongo punto .ini, guardar. Listo. Y ahora se las voy a compartir. Aparte que son ahí, debe pegar. Ya se lo subo para que ustedes lo puedan. Listo, entonces ese que les mandé es este. Y ustedes por favor lo van a copiar aquí. Detenemos la simulación. Y vamos a pegar ese código que les mandé. Entonces mira, aquí dice, pin en el que se conecta la salida del voltaje medido por la fotocelda. Bueno, aquí no, aquí este es el de la fotocelda. Bueno, yo quería mandar era el de potenciómetro, pero bueno, vamos a hacerlo con la fotocelda. Entonces, el potenciómetro pin, no, vámonos con el potenciómetro. Dice que el potenciómetro pin está conectado al análogo 5. Entonces miremos, este es el potenciómetro, ¿sí? Potenciómetro es esta ruedita que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que nosotros podemos moverla y que nos permite cambiar la resistencia. Al cambiar la resistencia pasa más corriente o menos corriente. Eso es lo que sucede allí con ese potenciómetro, ¿sí? Y ese potenciómetro entonces está conectado, y aquí lo vemos acá, está conectado a la A5. Entonces efectivamente está conectado donde debe ser, en el A5. Y aquí tenemos el pin 9, que es este de acá, ¿sí? Que está conectado a la salida digital número 9. Entonces se inicializa el monitor serial para poder ver información por pantalla. Se dice que el pin 9 va a estar en salida para poder encender el LED. ¿Listo? Y aquí hay una información importante. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque hay una función, hay un trabajo que nosotros podemos hacer que se llama el PWM. Entonces, aquí se verifica el umbral de luz medido por la fotocelda. Yo les había dicho a ustedes que nosotros a veces teníamos que hacer una calibración de nuestros sensores. Si ustedes se dieron cuenta, en el simulador, cuando yo ponía toda la temperatura del sensor de temperatura, el máximo voltaje era como de 350, ¿sí? Pero cuando la temperatura daba como 124 y de verdad en el datasheet del TMP36, si tú le colocas a ese sensor de temperatura en un ambiente de más de 140 grados centígrados, se daña, ¿sí? O sea que ahí ya se daña, ¿sí? Ahora la fotocelda también va a tener un umbral. La fotocelda se supone que ella captura 0 voltios o captura 1024 voltios. Eso es lo que tú puedes leer de una fotocelda. Pero dependiendo de la resistencia que tú le coloques, la fotocelda va a cambiar sus umbrales. Realmente cuando haya 0 de voltaje, entonces dependiendo de la resistencia que tenga, el 0 no va a ser 0. Puede ser 4, 10, 15 de voltaje. Y la máxima luz no va a ser necesariamente 1024, puede ser 950. Entonces nos cambian los extremos. Como nos cambian los extremos, para calibrar nosotros queremos hacer un mapeo de cuál sería el máximo real con respecto a lo que realmente estoy percibiendo, ¿sí? Y con eso hago un mapeo real de lo que es la calibración, o sea, lo que realmente estoy recibiendo en ese momento, ¿sí? Entonces dice aquí que como no tengo una resistencia de 10K ohmios, este es el ejemplo de lo que yo necesitaba, una resistencia de 10K ohmios, y realmente en la protoboard coloqué fue una resistencia de 4.5K ohmios, entonces esa fotocelda me va a dar unos umbrales diferentes.
Se debe encontrar el mínimo voltaje y el máximo voltaje para poder mapearlo. Eso es lo que se tiene que hacer correctamente y encender el LED de acuerdo a la luz presente. Con PWM sobre el LED PWM pulse, eso se llama pulso con modulación, convierte una señal digital en una señal analógica. Entonces eso es lo que se está haciendo, ¿sí? Cambiando la cantidad de tiempo que se mantiene encendida o apagada en PWM. Pulso con modulación o modulación por ancho de pulso sirve para variar la energía recibida por un dispositivo electrónico, variando rápidamente la energía que éste recibe. O sea, pasamos una alterna continua. No, eso no sería alterna, sería análoga o digital análoga, más bien. ¿Sí? Digital análoga. Porque es que aquí lo que necesitamos es que estamos recibiendo una señal específica y lo que queremos es cambiarla a como si fuese una señal analógica. Bueno, ahorita lo revisamos aquí. El PWM dice, o modulación por ancho de pulso, sirve para variar la energía recibida por un dispositivo electrónico, variando rápidamente la energía que éste recibe, cambiando entre apagado y encendido. Una variación de PWM produce un cambio en el ciclo. El ciclo es el tiempo en que la señal está activa frente al tiempo en que la señal está apagada. Bueno, vamos a mirar cómo es esto. Dice, aquí digo, ¿cuál es el valor mínimo del potenciómetro? Experimentalmente yo encontré que era 25, ¿sí? Experimentalmente. Y el valor máximo del potenciómetro es 1015, no era 1024, o sea, aquí debió haber sido 0 y aquí debió haber sido 1024, si hubiese colocado una resistencia de 10 ohmios, pero como utilicé una resistencia diferente, ¿a qué me estoy refiriendo con la resistencia diferente? La resistencia que coloqué yo acá. Esta resistencia que yo coloqué en esta parte, ¿sí? En vez de ser una resistencia de 10K, es una resistencia de 4.5. Entonces eso me afecta el funcionamiento de la fotocelda. El mínimo ya no va a ser 0 voltios y el máximo ya no va a ser 1024, sino va a variar. Entonces con PWM lo que quiero es hacer un mapeo de los máximos umbrales que yo tengo allí. Se supone que esto debe estar funcionando. Vamos a mirar. Aquí lo que hacemos entonces es recibir la temperatura. Vamos a aquí inicializo esto. Aquí leo los umbrales, el valor máximo del LED. Un LED normalmente tiene un brillo del LED, está entre 0 y 255, ¿sí? Entonces la idea es mapear los valores que yo encuentro entre 25 y 1015, eso es una señal análoga, y convertirla en una señal digital. En este caso sí es así, a una señal digital, ¿sí? Pero desde una salida análoga, ¿sí? Vamos a mirar. Entonces dice, el voltaje recibido es del potenciómetro, entonces el potenciómetro pin está en A5, eso es una señal análoga, ¿sí? O sea que aquí de estoy mandando información a la entrada A5 y eso es una señal análoga. Imprimo el voltaje recibido, ¿sí? Y luego para hacer el PWM utilizo una función que se llama map. Es esta la que hace el mapeo, ¿sí? Entonces, voltaje recibido es lo que recibí del potenciómetro, valor mínimo del potenciómetro que fue el que yo hallé experimentalmente, valor máximo del potenciómetro que hallé experimentalmente. Ahora les muestro cómo se halla experimentalmente con el circuito que yo tengo acá. Valor mínimo del potenciómetro, valor máximo del potenciómetro, valor mínimo del brillo del LED que es 0 y el valor máximo del brillo del LED que es 255. ¿Qué es lo que voy a lograr con esto? Lo que voy a lograr es que no solamente se encienda el bombillo, sino que el bombillo se encienda con una intensidad variable, ¿sí? Entonces que se encienda o más luminoso o menos luminoso. Ahora el bombillo es una señal digital, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es tomar de una señal análoga
y pasarlo a una señal digital, pero con una cantidad de corriente específica, de tal manera que el bombillo va a tomar un comportamiento variable. Eso es lo que estoy haciendo allí en esta parte. Y luego lo que hacemos es imprimir qué es lo que se va, el brillo que se va a mapear, y se hace una escritura analógica. Quiere decir que el bombillo debe estar conectado al LED pin. Vamos a ver LED pin dónde está. LED pin se conecta a 9. Y aquí está conectado al LED pin. Listo. Entonces voy a hacer una escritura analógica sobre un puerto digital. Eso es lo que estoy haciendo acá. Una escritura analógica sobre un puerto digital. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora voy a iniciar la simulación. Es que yo coloqué un checkpoint aquí. A ver, detener la simulación, iniciar la simulación, monitor serie, voltaje percibido 1023, o sea, está en el máximo el potenciómetro, mapeado 257, pero debería estar prendido, no lo veo prendido. Ah, no he movido el potenciómetro todavía. No, este no lo he movido, pero sí debería estar prendido. Sí. Ahí se ve como si hubiera... Sí, ahí está prendido. ¿Sí está prendido? Sí, está prendido. Voy a- Es que como no titila, pero ahí está prendido. Voy a mover el potenciómetro. Ah, sí, mire. Ahora sí. Entonces, el potenciómetro, aquí está como al revés, ¿no? Estoy reduciendo la resistencia y el bombillito va disminuyendo. Espera. Está al revés, sí. Está al revés, ¿cierto? Sí. Se aumenta y se opaca. Ajá. Ahí estaba apagado. Al comienzo estaba reducido. Ya lo aumentó. No, es que a la izquierda está aumentando la intensidad. Aumentando la resistencia. Ah, no, perdón. El voltaje no, a ver. A la izquierda percibo más voltaje, quiere decir que es menos resistencia. ¿De acuerdo? Aquí estoy percibiendo el máximo voltaje. Entonces el brillo mapeado es de 257. Bueno, pero ahí está mal, porque el brillo mapeado no debería ser 257, debería ser 255. Ahí quiere decir que estos valores que yo le coloqué acá, a ver, voy a colocar aquí 0, porque este sí debe funcionar correctamente, de tener simulación. Aquí voy a colocar esta resistencia, ¿de cuánto será? Resistencia de 4.7. Así estaba utilizando una resistencia de 4.7. Era de 4.5, ¿no? Sí, señor. La que decía aquí, ¿no? Sí, 4.5. 4.5. Listo. Resistencia de 4.5. Listo, ya hay resistencia de 4.5. Vamos a ver si con eso ya funciona mejor. No, sigue sacando 257. Eso debe ser por estos valores experimentales que yo tengo acá. Sí, le coloqué el 0 Aquí, digamos que este es 20. Iniciar simulación. Sigue dando los mismos 257. Ahora sí da 254. Sí, ahora sí, mira, sí notamos que está prendido, ¿cierto? Ahora, el voltaje lo voy reduciendo. Y al ir reduciendo el voltaje tiene que reducir el brillo hasta apagarse. Bueno, aquí creo que me pasé. Creo que me pasé porque me está dando menos 5. Eso nunca me podría dar menos 5. Pero eso es porque estos valores experimentales en el simulador es muy difícil que yo sepa cuáles son, ¿cierto? Voy a detener aquí la simulación y vamos a hacerlo ahora sí en el experimento como tal. Entonces vamos a mirarlo en este. Este es el taller 2.1. Le voy a decir que el taller por defecto es el 2.1. ¿Listo? Voy a compilar ahora
Voy a compilar ese código. Listo, ahora lo voy a cargar. Ya se está cargando. Listo. Y vamos a mirar el monitor serial. Me está diciendo que está percibiendo 25 y mapeado 0, o sea que no se está prendiendo el bombillo, y efectivamente el bombillo no se está prendiendo, ¿cierto? Voy a mover el potenciómetro. Voy a mover el potenciómetro. El valor percibido es 378 y miren que el LED va subiendo de intensidad. El máximo que me dio fue 227, pero miren, des en cuenta cuál es el potenciómetro en el máximo. Lo máximo que me está botando es 907, 908. Entonces ese es el máximo real que me da el potenciómetro. Ese máximo real es el que yo tengo que colocar acá. Ya bajó incluso. 907. Entonces 907 el experimental, el máximo que va. Ahora lo voy a disminuir y el percibido es de 20, el mínimo es de 20. O sea, realmente estos son los valores que realmente este potenciómetro me da con esa resistencia que yo le coloqué allí. Ahora tengo que volver a compilar aquí y volver a subirlo para que el mapeo ahora sí me tome los valores extremos. Listo, entonces mire ahora sí que el brillo mapeado es 0. ¿Sí? Ahora sí el LED está completamente apagado. ¿Sí? Comienzo a subir la resistencia, perdón, a reducir la resistencia, comienzo a aumentar el voltaje y va aumentando el brillo, y el máximo es 255. Ahora sí mapeé correctamente los valores extremos. ¿Sí? Aquí sí lo puedo hacer porque es que el simulador sí es muy difícil que yo le meta ese error que da. Entonces ese PWM me permite hacer esa interacción entre esas dos señales, y por eso era importante este proyecto. ¿Sí? Ahora, este potenciómetro aquí está actuando como si fuese la temperatura también. Entonces yo podría mapear una temperatura a un conjunto de LEDs. Si la máxima temperatura que yo puedo tener en mi sensor de temperatura es de 130 o 140, pues le colocaría máximo 130, 140. Si la mínima que yo puedo tener es de menos 70 grados, creo que es menos 30 el que maneja el TMP, entonces le colocaría la mínima y luego haría un mapeo para colocar los diferentes bombillos en las diferentes intensidades. Entonces yo podría hacer un objeto o un dispositivo que el nivel del brillo me estuviese diciendo qué tan caliente o qué tan frío está de acuerdo al nivel de temperatura. ¿Listo? No sé si los que están conectados han visto bien esto, porque pues no tengo casi interacción con ustedes. O sea, él inicia con mayor intensidad y la vamos bajando, la vamos reduciendo. ¿Cómo van los que están aquí conectados? ¿Sí están conectados? Ah, mandaron una notificación, sí. Bien, Inge, sí, bien, Inge. No me queden dormidos, por favor. Van a quedar dormidos. Sí, Inge, estamos conectados. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que alcanzamos a revisar otra cosa más, ¿no?
y terminamos. Bueno, nosotros ya conectamos. A ver, nos falta el de la fotocelda, ¿no? Entonces voy a mandar el de la fotocelda. Se lo envió actualizado, pues se me ve. Eso sí, lo mandé ahí el sketch lo mandé al grupo. Temperatura, luz. Y lo voy a mandar. Vamos a mirar qué llegó. Luz y no. Entonces voy a descargar este. Y vamos a revisarlo. Listo. Entonces este lo único que está haciendo es mirar el voltaje e imprimir ese voltaje. ¿Sí? Eso es todo lo que está haciendo para capturar el valor de la luz. Entonces vamos aquí. Pegamos, revisamos que la fotocelda sí esté conectado a la 2. Entonces mire, la fotocelda es el canal amarillo, aquí está el canal amarillo, sí está conectado a la 2, ¿sí? Lo que está haciendo es que le colocamos de entrada a la 2, obtenemos el voltaje e imprimimos el voltaje. Eso es todo lo que se está haciendo. O sea, aquí no está haciendo ninguna conversión, estamos imprimiendo el voltaje que recibimos. Entonces, luz percibida 25. Ahora aquí podemos hacer una prueba de cuál es la máxima luz que yo podría tener en este salón. Podría apagar las luces, ¿cierto? Pero bueno, si quiere apágala un momentico. Apágala un momentico y veremos cuál es la máxima luz que nos da este salón. La mínima luz. Ahí apagó. Pero la pantalla del computador. No, yo creo que es la ventana. Sí, también. ¿Es la qué? No se fue, es que no bajó ni un poquito siquiera. Ah, bueno, pero qué pena con ustedes, es que este es el simulador. Prende la luz y lo ponemos en el... Espere, Carlos, sí, préndala, pero sobre el simulador sí podemos cambiar la luz, ¿sí? Mira, aquí podemos cambiarla, ¿cierto? Más luz. Es que esos simuladores están tan bien hechos que uno ya los confunde. Más luz, mira, la máxima luz que está dando aquí es de 920 y la mínima luz que está dando aquí es de 25. Nosotros con esto podríamos hacer un mapeo hacia el bombillo, así como lo hicimos con el potenciómetro. Podríamos hacer un mapeo también, ¿sí? Ahora, vamos a hacer esto mismo, pero vamos a hacerlo con el de verdad, con el que tenemos nosotros aquí desplegado. Pues póngale la gorra. Entonces, este está... Potenciómetro fotocelda. Taller 2.2. Entonces, taller 2.2 lo cambiamos. Listo, ya quedó actualizado. Miremos que si es el mismo. A2, LED pin 9. ¿Sí? Aquí estamos haciendo un mapeo de la fotocelda. Miren, aquí este de acá está haciendo también un mapeo, ¿sí? Para el LED. ¿Listo? No, aquí no, esto todavía es del anterior. Ese es del anterior. Voy a mirar que en el INI sí está conectándose al COM3. Sí está conectándose al COM3. Entonces vamos a compilar. Esto es muy parecido a lo que acabamos de hacer del potenciómetro. Yo se los voy a copiar y se los voy a mandar también. Y lo voy a escribir. Pero en este caso,
con la fotocelda, que también es una resistencia variable. O sea, la fotocelda funciona igual que un potenciómetro, solamente que con la luz. Listo, vamos a ver cuándo está imprimiendo. Brillo mapeado 142, luz percibida, o sea, mire que el bombillito está prendido, ¿sí lo ven allí? El bombillito está prendido más o menos a la mitad de la luminosidad, un poquito más de la mitad de la luminosidad, porque la luz percibida es bastante, esto está como raro, pero debería ser al contrario, ¿no? Si la luz percibida es bastante, el brillo debería ser más poquito. Bueno, eso ya después lo arreglamos, pero ¿será que puedes apagar la luz, me haces el favor? Vamos a apagarlo y ahora sí lo hacemos con el sensor de verdad. Listo, entonces el brillo mapeado en este caso, la luz percibida es de 114, sí bajó, ¿sí? Y el brillo mapeado subió, ¿sí? Entonces efectivamente sí bajó y subió. Si yo tengo por aquí un... ¿Tienes un trapito? ¿Con la gorra? Vamos a taparla. Es que el mismo bombillo le da luz. 62% ya da 233. ¿Sí? Esa sería casi que una máxima oscuridad. Ahora, listo, puedes prender la luz, Carlos. ¿Tienes el celular con el flash? ¿Acá? Aquí se prende la luz y la luz ya da 390 y pico. Vamos a colocarle un flash de luz sobre la fotocelda. Ya da 825. ¿Sí? Y mira que ahí se apaga, se alcanza a apagar el bombillo. Lo que pasa es que, mira, aquí yo lo estoy tapando. Pero baja a cero y se alcanza a apagar. ¿Sí? Entonces ahí estamos obteniendo. Tenemos que mapearlo bien, porque si se den cuenta me da valores de menos algo, no debe darme valores de menos algo, tengo que mandarle valor cero. Pero es porque no estoy mapeando el máximo brillo con el mínimo brillo. Es porque no lo he configurado, porque esta fotocelda no la he configurado con el mínimo brillo que me estaba dando como 100 y pico y el máximo brillo como 900 y pico. Si yo lo cambio, ya el bombillo me va a dar 0 y 255 cuando está en el máximo y en el mínimo. Para eso sirve ese mapeo. 920. Algo así. Entonces tendría que hacer ese cambio para que me quede perfecto como es. Entonces aquí ya estaría realmente haciendo ese elemento donde podría estar mapeando de un lado a un bombillo donde se puede ir prendiendo a más brillo entre más oscuro esté. Y bueno, este de aquí vamos a copiarlo. Ya se los comparto. Listo, para que ustedes puedan tener acceso allí. Y voy a compartirles el último. Vamos a mirar ya el requisito 1. El requisito 1 me dice, es este. Ya probé los dos actuadores y probé los dos sensores. Y eso ha sido no conectado. Ahora llegó el momento de hacer el requisito 1. El requisito 1 dice que cuando la fotocelda reciba cierto umbral de temperatura,
debe encenderse el bombillo. Debajo de ese sector umbral ya el bombillo se apaga. Entonces aquí se une todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? Tenemos la misma fotocelda, el LED pin, que es el 9, que es el bombillo, ¿sí? Y este es el brillo, ¿sí? Ya saben que esto es para inicializar el puerto y esto es para inicializar el pin de salida del bombillo. Esto que estamos haciendo aquí, entonces ya saben que es un mapeo que estamos haciendo de el sensor de luz hacia el bombillo. Estamos haciendo aquí un mapeo para que nos quede correcto. Estos dos valores tendremos que hallarlo experimentalmente. Ahorita pueden estar diferentes, pero tendremos que hallarlo experimentalmente. Miremos aquí que lo que dice nos está imprimiendo la luz o lo que está recibiendo y está diciendo cuál es el valor que está percibiendo. Aquí hacemos el mapeo y nos halla el brillo que le va a mandar al LED. O sea que esto ya lo habíamos hecho. Es el mismo que nosotros que les acabé de compartir. ¿Sí? En esencia es el mismo que les acabé de compartir. Entonces vamos a mirar. Ese que les acabé de compartir es el R1 pero falta es la condición, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si yo tengo aquí el otro. Pero ahí no está la condición, si ¿Sí está? No está el if. Aquí debería haber un if. ¿Dónde? Si voltaje mayor a 50. Ah, sí, ahí sería entonces el valor, ¿sí? A ver, hagámoslo acá. Entonces, quitemos este if. Listo. Si el voltaje, este sería el umbral. ¿Sí? Si el umbral del voltaje es mayor de 50, encienda el bombillo. Si es menor, entonces apaga el bombillo. Entonces quitamos esos comentarios y vamos a pegarlo allá. Aquí lo estamos haciendo en el simulador y también lo estamos haciendo en el ejemplito que nosotros tenemos acá. Tengo la simulación. Pegamos e iniciamos la simulación. No declaré voltaje, entonces vamos a declarar voltaje. Si esto se queda aquí en inicializando, pues entonces tendrían que devolverse porque eso ya... Sí, es como un bug que tiene aquí esto. Ya me ha pasado que me toca irme aquí al home de proyecto. Volver a abrirlo. Entonces hay que arreglar ese código que les mandé porque hay que inicializar la variable. No tengo la variable inicializada. Entonces código. Y aquí float voltaje. Realmente sería umbral, ¿no? Pero para resolverlo aquí sería esto. Float voltaje. ¿Sí? Si ese voltaje lo leí en alguna parte, entonces no tengo que declararlo. Realmente es valor luz. Es este. Realmente es valor luz. Entonces quitemos este float voltaje y coloquémosle valor luz. Listo, ya está definido valor luz arriba, es el que estoy leyendo. Y si valor luz es más de 50, entonces préndalo. Si es menor de 50, apáguelo. Vamos a mirar el monitor serie. La luz percibida es 0, ¿cierto? Entonces voy a cambiar aquí la luz. Mire que la luz está en 0. Entonces voy a subir la luz percibida. La luz percibida creo que tengo un error aquí.
Si están bien los fotocelda pin A0. Ah, no, mire, la fotocelda no está en A0, la fotocelda está en A2. Entonces tenemos que modificar esto, detener simulación, y aquí está en A2, no estaba leyendo la fotocelda. Entonces ya saben que es modificar este A0 por A2, quitar los comentarios de estas líneas de código y colocar aquí valor luz. Entonces voy a iniciar nuevamente la simulación. Ahora sí, me dice la luz percibida, el mapeado es de 246, perdón, la luz percibida es de 25, pero no lo prende todavía. ¿Por qué? Porque al pasar por aquí no es mayor de 50, entonces lo deja apagado. Ahora vamos a pasar a una luz percibida mayor. Ahora sí lo prendió, mira que aquí lo prendió, ¿cierto? Cuando pasó de 50. Esos valores negativos dan negativos precisamente porque estamos manejando unos valores diferentes, ¿no? Ahora sí se apagó acá, ¿no? Unos valores mínimos y máximos diferentes. Ahí se apagó y aquí se prendió. Aquí se apaga y aquí se prende. O sea que ahí da el funcionamiento cuando la fotocelda pasa por encima o por debajo de ese umbral. Si nosotros ahora sí lo vamos a mirar en el proyecto que tenemos aquí en el Visual Studio Code, tenemos este, valor luz, quitamos esto, valor luz, y el otro elemento aquí está conectado, el amarillo está conectado a parece que a la 3. No, a ver, fotocelda, amarillo, 5, 4, 3, 2, A2, sí, está conectado a la 2 en el A2, 9, listo. Entonces este proyecto se llama Taller 2.2, fotocelda versus LED, y voy a mandarlo. Es el mismo proyecto, solamente que no le había quitado el if. Listo, entonces dice aquí que la luz percibida es de 357, ¿cierto? Voy a tratar de que la luz percibida baje. 121. Entonces vamos a colocarlo, el valor aquí, vamos a colocarlo en 200, el umbral. Listo, coloco el umbral en 200 y vuelvo y cargo el programa. Listo, luz percibida 307, está prendido el bombillo. Pongo el dedo, se apaga. Porque bajó de 200. Quito, se prende. Pongo, se apaga. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuál es el umbral? Tenemos que hallarlo experimentalmente también, de acuerdo a cómo queremos que funcione en nuestro salón inteligente, en nuestra oficina. Cuando sean las 6 de la tarde, tomamos el valor de la fotocelda y ese valor lo colocamos en el programa, para que cuando sean las 6 de la tarde y dé más o menos el mismo umbral, ahí se prende el bombillo. ¿Listo? ¿Qué nos queda haciendo falta? Nos queda haciendo falta la interacción entre la temperatura y el ventilador, que es algo parecido a lo que tenemos acá, pero es ya tomando el valor de temperatura.
¿Y qué nos queda haciendo falta? Unir todo. Unir R1 y R2 en un solo proyecto. Eso lo haremos entonces ya en la próxima sesión. Por ahora, pues ahí ustedes pueden practicar con todo eso que tenemos aquí. Voy a detener la grabación.